Esperanza Segura. Y a su nombre. Mateo capítulo 25, versículo 21. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta hermosa mañana de este domingo tan especial, donde reconocemos que Dios es Dios y fuera de Él no hay nadie más. Aleluya. Trata de compartir tu Biblia, trata de ayudar a alguien a encontrar la cita bíblica y vamos a leer todos juntos esta porción de la palabra en esta mañana. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Están listas, mujeres? Amén. Hombres, ¿están listos? Mateo capítulo 25, versículo 21, dice así la palabra de Dios, leamos juntos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo. Leámoslo una vez más, por favor, más fuerte. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ocupen su lugar, por favor, y vamos a disfrutar de esta palabra para nuestras vidas. El tema de hoy es: para ver lo mejor de Dios tenemos que ser ¿qué? Fieles en lo poco. Voy a volver a repetir el tema: para ver lo mejor de Dios tenemos que ser ¿qué? Fiel en lo poco. Y esta palabra nos inquieta. Esta palabra nos motiva a que constantemente tratemos de hacer lo mejor de nosotros para nuestro Dios. Normalmente esta escritura la hemos de escuchar delante del Padre ese día que Dios nos conceda poder estar en el cielo. Pero yo quisiera extraer este mismo versículo para que también entendamos que aquí en la tierra se requiere ¿de qué? De que podamos ser fieles en lo poco. Si queremos algo mayor de parte de Dios para nuestras vidas, necesitamos ser ¿qué? Fieles. La palabra de Dios habla de quién? De un buen. Primero le dice ¿qué? Bien, excelente, lo estás haciendo bien. Después le dice ¿qué? Buen siervo. Pero en la tercera ocasión le dice ¿qué? Fiel. Buen siervo y fiel. Y sin duda alguna, en ocasiones en los quehaceres de la vida, nos dedicamos y nos enfrascamos en tantas cosas que pareciera ser que lo más importante de nuestras vidas en ocasiones empieza a menguar o empieza a debilitarse esa consagración a nuestro Dios. De tal manera que la palabra de Dios nos enseña que debemos de estar ¿qué? Al pendiente de nuestra vida. Eres un buen siervo, pero necesitas vivir ¿qué? Una vida íntegra delante de los ojos del Señor. En ocasiones pasadas, y agradezco de antemano sus oraciones a favor de nuestras vidas por la salud. Gracias, iglesia, Jesús es el camino. Y recuerdo que en una de esas ocasiones, batallando en mi salud, Dios hablaba a mi vida y me decía: Pedro, te reconozco tu esfuerzo. Te reconozco el desgaste que has tenido en tu cuerpo por servirme. Pero la única manera que yo pueda recompensarte lo que has estado haciendo es que llegues a donde yo estoy, que es en el cielo. De nada serviría todo tu esfuerzo, toda tu entrega, si en el último momento de nuestra vida no está bien delante del Señor. ¿Cómo puedo descuidarme en cuestión de segundos?
a través de mis ojos, mis oídos o mis mismos labios podrían ser ocasión de perder algo tan valioso en mi vida. Así que por lo tanto necesitamos urgentemente vivir una vida agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Y es una palabra que ha estado bombardeando mi vida. Alguien me dijo: Pedro, tal vez eres muy bueno. De 10 cosas que deberías estar bien, posiblemente en una eres excelente. Posiblemente en esas 10 cosas, en una de ellas eres excelente, eres digno de admiración. Pero si en las otras 9 no estás haciendo lo correcto, de nada sirve que seas ¿qué? Un buen y excelente en esa área donde estás sirviendo. Y eso me inquietó mucho porque dije: entonces, ¿qué debo de hacer? Los que han estado en la escuela, sin duda alguna lo entendemos. Podría ser muy bueno en matemáticas, pero tal vez tengas problemas en español y en las demás materias. Y si no le pones ese enfoque en las demás materias, aunque en matemáticas hayas salido con 10, de nada, ¿qué? Te va a servir, porque no te va a dar ¿qué? Tu promedio. Por lo tanto, en nuestras vidas es necesario que podamos tomar en cuenta que nuestra vida es la integridad, debería de ser ¿qué? En todas las áreas de nuestra vida. No solamente en una, tenemos que ser fiel ¿qué? En todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ser buen siervo, pero también tenemos que ser ¿qué? Fieles, íntegros, viviendo ¿qué? En santidad. Y voy a tratar de irme lo más rápido que se pueda. Y quisiera leer Lucas capítulo 16, versículo 10. Y la palabra de Dios en este verso nos dice de esta manera: el que es fiel en lo muy poco, como dice esa porción de la palabra, el que es fiel en qué? En lo muy poco, que sigue diciendo, también en lo más es que fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y es ahí donde deberíamos nosotros hacer esa reflexión en nuestras vidas, poniéndolo siempre a través del Espíritu Santo que escudriña nuestros corazones, buscando vivir una vida agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Mateo capítulo 24, versículo 45 y 46 dice de esta manera la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo qué? Y prudente. ¿Cómo debería ser el siervo? Fiel y prudente. Iglesia, ¿estás aquí? ¿Cómo debería ser nuestra vida? Una vida que viva en la fidelidad de Dios, pero también ¿en qué? En la prudencia. Amén. Y sigue diciendo la palabra: al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Tenemos que esforzarnos un poco más. Tenemos que vivir una vida delante de Dios que íntegra en el nombre de Cristo Jesús. Juan capítulo 12, versículo 26. Y esta porción de la palabra de la misma manera nos motiva a que sigamos trabajando, pero sin descuidar nuestra fidelidad con el Señor. Versículo 26 del capítulo 12 del libro de Juan. Dice la palabra: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Tu servicio tiene ¿qué? Recompensa.
Todo lo que estamos haciendo tiene que recompensa. Y algún día alguien nos va a honrar, y es que el Padre que está en los cielos. ¿Quién te va a recompensar? ¿El pastor? ¿El líder? No. ¿Quién? Papá Dios. Y ese es nuestro anhelo. Por eso servimos con el corazón y con pasión. ¿Por qué? Porque un día seremos recompensados. No porque lo estemos pidiendo, sino porque le estamos sirviendo a Dios. Y al que le sirve a Dios, el Padre le da honra, le recompensa. Alguien puede decir gloria a Dios. Pero para ello tenemos que llegar al cielo. De otra manera es imposible. Amén. ¿Cómo vamos a lograrlo? Andando en el temor de Dios. ¿Cómo yo puedo lograr ser un buen siervo, pero también ser fiel de tal manera que un día esté con el Señor? ¿Andando con qué? Con temor y temblor. Y quisiera que vayamos por favor a Hechos capítulo 9, versículo 31. Y la palabra de Dios dice en este verso 31 del capítulo 9 de Hechos: entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran ¿qué? Edificadas, andando en el temor del Señor. ¿Cómo andaba esta iglesia? En el temor del Señor, y creciendo, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Iglesia, sigamos sirviendo al Señor, pero vivamos ¿con qué? Con temor a nuestro Padre eterno, porque es lo único que nos ha de dar ¿qué? Vida eterna. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 12, de la misma manera nos menciona: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Y cuando nos menciona esta porción de la palabra con temor y temblor, no se está refiriendo al miedo pánico, aquel que nos ocasiona y dice ay, ay, ay. No, se está refiriendo a ¿qué? Al temor reverencial, a ese temor que se le reconoce a Dios en todo momento, en todo lugar. El salmista David lo reconoció y dijo: ¿a dónde me huiré de tu presencia? Si me fuera a las alturas, ahí estás. ¿Qué? Si me fuera a la profundidad de la mar, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? No es un miedo de pánico, sino es que un temor reverencial a nuestro Dios, porque Él está ¿qué? En todas partes. Es ese temor que se le reconoce como el omnisciente, el omnipresente y el omnipotente. ¿Por qué? Porque Él está ¿qué? En todo lugar. Pero también el que conoce todo nuestra vida. Sí, ¿qué le podemos esconder a Dios? Nada. Pero también Él es ¿qué? Omnipotente. Él tiene poder también para poder ¿qué? Castigarnos por las faltas que estemos cometiendo. De tal manera que el apóstol Pablo menciona y dice: aún mucho más ahora que estoy ¿qué? Ausente. Ahora que no estoy, deberías de portarte ¿qué? Aún mucho mejor. No necesitas vigilante. No. Necesitas ¿qué? Reconocer que el Espíritu de Dios está ¿qué? Sobre tu vida. Y voy a seguir avanzando. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y la palabra de Dios
sin duda alguna, siempre está al pendiente de nuestras vidas, trayendo el mejor consejo. Versículo 28, que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden, ¿qué? Matar. Temed más bien a aquel que puede destruir, ¿qué? El alma y el cuerpo. Ya no los escuché terminar el versículo. No podemos menguar, no podemos quedarnos a mitad de camino. Tenemos que esforzarnos de tal manera de que alcancemos la vida eterna. Sí, la palabra de Dios nos exhorta y nos dice que no nos quedemos como tibios, porque los tibios, ¿qué hace Dios con ellos? Son ocasión de asco. La gente mediocre, aquella que inicia algo y nunca lo termina. Como cristianos deberíamos, lo que iniciamos deberíamos terminarlo. ¿En dónde? En la patria celestial con nuestro Señor Jesucristo. Sí, el pastor más de una ocasión lo ha dicho, que esta carrera no es de qué, de a ver quién llega primero, sino es de qué, de los que llegan, de los que permanecen. La palabra de Dios dice que el que permanece hasta el final, este será salvo. Por lo tanto, debemos de cuidar aún mucho más nuestro nivel espiritual. No nos confiemos que por lo que estamos haciendo vamos a ser salvos, porque la palabra de Dios dice que no es que por obras, para que nadie se gloríe. A los Gálatas se les exhorta de una manera muy fuerte. El apóstol Pablo exhorta a Bernabé diciendo: ¿por qué te has convertido en uno como ellos? Te has vuelto un hipócrita, Bernabé. ¿Qué te pasa? También el apóstol Pablo exhorta al apóstol Pedro diciéndole: ¿qué te pasa? Y les llama la atención muy fuerte y en público, porque realmente a veces descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos nuestra comunión con Dios. Tenemos que seguir sirviendo, pero con temor y temblor, cuidando que nuestra salvación, que vale que la sangre preciosa carmesí. Amén. ¿Están aquí? Aleluya. Tenemos que esforzarnos. La palabra de Dios nos motiva a que continuemos hacia adelante, que vivamos con ¿qué? Con temor. Nosotros somos los beneficiados. Y quisiera leer solamente algunos versículos, el por qué necesitamos vivir bajo el temor de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, que la mayoría se lo sabe, que dice que el principio de la sabiduría es, ¿qué cosa? El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor. ¿Alguien quiere ser sabio? Viva bajo el temor de nuestro Dios. Proverbios 8:13. Y dice la palabra: el temor de Jehová es que aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará. ¿Qué cosa? Aleluya. ¿Está aquí, iglesia? ¿Qué va a aumentar nuestros días? El temor a Jehová. Eso va a aumentar nuestros días. También quisiera leer Proverbios 14:27. Y la palabra de Dios dice de esta manera: el temor de Jehová es manantial de vida. ¿Qué es el temor a Jehová? Manantial de vida.
Y prácticamente la Biblia está llena de motivación en nosotros por vivir una vida diferente. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que ¿qué? Que la plata. Tenemos que vivir una vida agradable delante de Dios. Versículo 6 del mismo capítulo 16. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Con qué se corrige el pecado, hermanos? ¿Y qué más sigue diciendo la palabra? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es Dios el que conoce tu vida. Es Dios el que va a determinar realmente, conforme a nuestros actos, en donde hemos de terminar ¿qué? Nuestra eternidad. Porque Él conoce ¿qué? Nuestra vida. Él conoce todo nuestro ser. Y sin duda alguna Él sabe si estamos listos o no. ¿Cuántos de nosotros queremos ir al cielo? Levante la mano el que quiere ir al cielo. Y qué bendición será ese día, que un día podamos ver y escuchar que nuestro nombre está ¿qué? Escrito en el libro de la vida. Y que te digan: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa y goza de tu Señor. Qué día tan hermoso ese. Pero qué difícil será escuchar, y por más que insistamos, que nuestro nombre no esté ¿qué? Escrito en el libro de la vida. Dice la palabra que ahí va a ser ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. Y tal vez queramos pasarle la gran lista de las cosas que hemos hecho, pero simplemente escucharemos: no te conozco. Y siempre he dicho que el peor tormento de una persona que conoce de Dios y se va al infierno es que sabe cantar: yo tengo un amigo que me ama. Ni siquiera la lumbre lo va a atormentar tanto como el saber: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El peor tormento va a ser no la cola del diablo sobre tu espalda o el castigo del diablo sobre tu cuerpo. No, el peor castigo o el peor tormento es que vas a saber que fuiste una persona que sabía hablar en lenguas. Ese va a ser el peor castigo. Saber que no deberías estar ahí, pero no cuidaste con temor y temblor tu salvación. No dejemos de servir al Señor, pero yo te animo en el nombre de Jesús a que busquemos su presencia. Tú que nos estás escuchando y viendo por este canal de televisión, Dios te conoce. Dios sabe de las cosas que has descuidado, que son tan importantes para tu vida espiritual. Busca al Señor. Arrepentíos y volvamos a nuestro Dios, que Él tendrá misericordia para con cada uno de nosotros. Pero tenemos que esforzarnos. Jesucristo, esperanza segura.